Bienvenidos a la presentación titulada Cyberpunk en el cine, estéticas de un futuro distópico. Mi nombre es Luis Finol y os llevaré por este recorrido en el que explicaré mi investigación sobre este subgénero de la ciencia ficción y cómo aparece durante finales del siglo XX, comienzo del siglo XXI, cuáles son sus principales exponentes en el medio cinematográfico y un poco cuáles son las características fundamentales y los rasgos estilísticos particulares que definen a este subgénero. Lo primero sería remontarnos al contexto histórico particular en el que se desarrolla este movimiento. Tenemos que irnos hasta 1980 para entender un poco el contexto histórico y qué es lo que estaba sucediendo en el mundo, que de alguna manera también perfiló o le dio forma a las inquietudes artísticas y culturales que dieron pie al nacimiento de este subgénero. Lo primero es el contexto sobre todo político, la cuestión económica, cómo se está dando pues un proceso de capitalismo de tipo globalizante, ¿no? Lo que dio pie quizás a la globalización de finales del siglo XX, como las medidas también adoptadas por las presidencias de Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret Thatcher, que fueron medidas muy orientadas hacia el neoliberalismo, hacia la privatización de muchos sectores públicos, hacia pues el impulso del libre comercio y de la aparición de grandes corporaciones también que controlaron muchísimo cómo se manejaron decisiones políticas que transformaron el mapa universal. Y sobre todo también habría que entender otras dos cuestiones que estaban sucediendo a la par que fueron muy importantes y que influenciaron mucho el devenir de la historia, como fueron también la aceleración de la informática, de la robótica, de todo lo que tiene que ver con la teoría computacional y cómo esto también se fue de alguna manera masificando y democratizando, la aparición pues de Microsoft, de personajes muy importantes y relevantes en la cultura pop, y cómo pues la profecía de Bill Gates de que todos íbamos a tener un ordenador en casa se estaba haciendo ya una realidad, se estaba materializando. Y por otra parte también estamos hablando de quizás como las postrimerías de los últimos momentos importantes y álgidos de la Guerra Fría, que ya había pues estado presente durante varias décadas, generando como una tensión y como una amenaza sobre el futuro de la vida y el futuro de la Tierra, el futuro de la humanidad, en la que pues esa idea de que en el futuro podríamos estar viviendo pues en paz, más bien estaba como ensombrecida o amenazada por una gran sombra de la amenaza nuclear, de la potencia atómica y de la posibilidad de que se desatara en algún momento cualquier catástrofe nuclear que pusiera en riesgo el futuro de la humanidad. El cyberpunk podría considerarse un subgénero de la ciencia ficción, sigue estando dentro de ese paraguas amplio que es la ciencia ficción, pero quizás con unas particularidades o unos elementos, unas características muy propias que prácticamente funciona como una ramificación que recoge el testigo y recoge también mucho de la influencia y de toda la tradición de la ciencia ficción, pero quizás incorporando cosas más propias de lo que se denominó la nueva ola de la ciencia ficción, con escritores y autores muy importantes como Philip K. Dick o J.G. Ballard, que a su vez ya venían recogiendo la gran tradición de la ciencia ficción, que eran pues autores importantísimos como Isaac Asimov y Arthur C. Clarke o Robert Heinlein, donde pues ellos en su literatura exploraban los temas de los viajes intergalácticos, sociedades futuras pero alejadas en un futuro muy distante, y todo lo que sería pues la conquista del espacio y todas estas preguntas interrogantes que venían quizás aceleradas o dinamizadas por lo que era la carrera espacial y todo lo que también tenía que ver con la tecnología, pero desde un punto de vista quizás como más hacia afuera de la Tierra. Aparte de la tradición y la herencia de la ciencia ficción, el cyberpunk también recoge muchísimo de lo que es el pulp o lo que es también la literatura noir de autores como Raymond Chandler o Dashiell Hammett o Mickey Spillane, que bueno, perfilan muchísimo lo que es esa cuestión del underground, de lo que es la cultura en la ciudad, pero sobre todo los estratos bajos, lo que se mueve por detrás, todo lo que es el crimen, y esto pues se incorpora al cyberpunk y le termina como de dar esos rasgos como muy particulares y muy propios, que es que se mezcla un montón de cuestiones en las que pues siempre todo tiene como un carácter muy sombrío, muy oscuro. Pues ahí es donde entra quizás como la parte del punk en lo que tiene que ver con el término y por qué eso es un elemento importante en el término o en el concepto esencial que define el cyberpunk, aparte de la cuestión cyber que tiene que ver obviamente con la informática, con la cibernética, con todo lo que tiene que ver con las redes, la internet, que más adelante sería como uno de los avances más importantes que se incorporaría a todo el vocabulario y todo el universo cyberpunk, pero quizás siempre desde una
el cyberpunk siempre se mueve como desde un carácter como muy reaccionario, muy antisistema, muy contracultura. Podríamos decir que el cyberpunk se configura a través de esa presencia de estos personajes que son pues individuos perdidos, alienados, que están tratando de sobrevivir en un mundo arrasado y que habitan estas megaciudades, estas megalópolis distópicas en las que hay un contraste extremo entre la tecnología, entre los rascacielos, entre las luces de neón, todo lo que brilla, todo lo que parece pues opulento, ostentoso, pero también con los barrios bajos, ¿no? Con los guetos, quizás con los slums, con esa vida muy precaria que, bueno, demuestra que estas diferencias económicas van a ir quizás a mayor y todo lo que ha sido la revolución económica que hemos visto a finales del siglo XX terminaría pues por exacerbar justamente todas estas diferencias de clase. De ahí que se genere como un eslogan que yo creo que define muy bien lo que es en general el tema del cyberpunk y cómo se puede definir que es high tech, low life, esa ambivalencia y esa convivencia entre la alta tecnología y la precariedad social. En términos cinematográficos podríamos decir que el cyberpunk se divide en una primera ola que es más propia de los 80, en la que hay películas pues importantísimas que definen un poco o que construyen cuáles son como los cimientos o los pilares fundamentales del género. Podríamos decir que Blade Runner de 1982 marca un poco el punto de partida y esta película de Ridley Scott se mantiene quizás como el prototipo, la que genera como las características, sobre todo desde el punto de vista estético, desde el punto de vista del estilo, del look, de lo que sería el subgénero de cyberpunk a través de la historia. Marca un poco pues todo lo que tiene que ver con las megalópolis, la visión de la ciudad, esa cuestión distópica, oscura, una ciudad completamente sumida dentro de la lluvia por una catástrofe radiactiva. Pues también introduce el tema de los androides, esa cuestión, esa pregunta esencial que está siempre detrás de la película, que es qué nos hace ser humanos y qué nos diferencia de estas inteligencias artificiales y cómo detectarlas también, porque es un poco la historia que cuenta el personaje de Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford. Pero aquí creo que la película de Blade Runner, recogiendo la novela, sobre todo de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, marca lo que es como el canon del cyberpunk como subgénero. Luego en los 80 tenemos películas también que inciden o que ahondan en esta problemática del cyborg, ¿no? De este organismo cibernético con una inteligencia artificial, películas importantísimas y que quizás pues a nivel de éxito de taquillas o también de convertirse en franquicias prácticamente como Terminator o Robocop, que fueron bastante exitosas, pues también son películas importantísimas para entender un poco esta primera ola, donde obviamente vemos que el tema central aquí es esa cuestión de la inteligencia artificial y cómo se revela en contra de la humanidad y termina convirtiéndose en una amenaza y en un peligro. Lo vemos tanto en Terminator, pero en Robocop quizás como hay otro planteamiento también, no solamente de el cyborg, sino un poco como de ese organismo transhumano, porque el robot o el policía de Robocop es una mezcla entre organismos cibernéticos y cerebro humano. Es como un policía que muere en acción y luego pues a partir de la tecnología logran depositarlo como en este esqueleto, el exoesqueleto cibernético, para que sea el encargado de ser, bueno, el policía de la ciudad de Detroit, que también se presenta como una distopía, una ciudad que está completamente arrasada por la delincuencia callejera y por la violencia urbana. Por otra parte, también en los 80 aparece también, y es muy rica la producción de anime y de mangas en Japón, que también empiezan a experimentar sobre estas temáticas. Sobre todo tenemos a Akira de 1988, del director Otomo, que presenta quizás a la ciudad de Neo Tokio como el estandarte también, o quizás como uno de los prototipos de lo que es la megalópolis sobrepoblada y conviviendo pues con la violencia callejera. Los personajes principales son una pandilla de adolescentes que pues viven un poco cometiendo crímenes impunemente en la noche de la ciudad y viven pues marginados. El cyberpunk apela mucho también a esos personajes, son prácticamente todos como antihéroes que intentan sobrevivir en un mundo muy oscuro, muy siniestro, muy sombrío, en el que la vida es muy precaria. Dejando la década de los 80 atrás, ya entrándonos en 1990, a partir de esta década comienzan a haber pues otros representantes cinematográficos de lo que es el cyberpunk que son también importantísimos, pero que podríamos reducirlos quizás como a dos grandes tótems que perfilan muchísimo lo que estaba pasando en esta década e incorporan también el tema esencial que yo creo que es el más disruptivo y el que cambia mucho el curso de la historia, que es la aparición de la internet y la masificación de la internet, mejor dicho. Pues la internet ya llevaba varios años
años operando, pero no había sido un producto prácticamente de consumo masivo, y en el que pues toda la gente comenzó a tener acceso a la internet y se empezó a generar pues esta gran red mundial. Y esto ya fue una cuestión que cambió muchísimo toda la perspectiva de lo que era la ciencia ficción, y se centró sobre todo el cyberpunk por explorar estas temáticas referentes a la matriz, que era un concepto que estaba también en la literatura de William Gibson, que fue uno de los principales exponentes del cyberpunk en la literatura, junto con Bruce Sterling, que básicamente también moldearon muchísimo de la terminología y los conceptos fundamentales que explican todo el tema del cyberpunk. Aquí pues aparece la idea en The Matrix del ciberespacio, y también la idea de que la realidad es un simulacro. Esta película bebe muchísimo de lo que son las ideas y la filosofía de Jean Baudrillard, sobre todo en su libro Simulación y Simulacro, en la que se plantea justamente la realidad, qué es lo real, si estamos viviendo en una realidad tal y cual como la percibimos, o si quizás más bien estamos percibiendo todo desde un punto de vista falso, o estamos inmersos en un simulacro, que es lo que le pasa al final al personaje de Neo, que descubre, ¿no? Despierta y se da cuenta de que toda su vida, como la ha percibido y como la ha experimentado, no es más que una matriz, un gran torrente de datos que están construidos por una inteligencia artificial que justamente construye esta matriz para controlarnos, ¿no? Siempre vuelve otra vez el tema también del control y de la tecnología como una herramienta también de control. Eso también lo podemos ver en una película como Ghost in the Shell, que es otro anime, también dirigido por Oshii en Japón en 1995, que bueno, aquí también plantea la idea de que todos estamos interconectados por esta matriz, por esta red que está en el ciberespacio, y pues la lucha se libra básicamente ahí. Es una lucha de hackers, es una lucha informática, es una lucha de información, es una lucha de comunicación, de grandes redes. Aquí pues la teniente Motoko es también un organismo muy interesante, porque es un cyborg que está manipulado en parte por el cerebro y la mente de una mujer, pero también tiene pues toda la parte cibernética. Aquí es un poco como un Robocop también, pero 2.0 quizás, con muchas más posibilidades, porque este organismo, como decía antes, puede acceder a la red y puede pues manejar grandes cantidades de información. Es un poco también que este personaje recupera un poco la idea de William Gibson en su cuento Johnny Mnemonic, en el que pues aquí también lo que está hablando es de la posibilidad de expandir las capacidades del ser humano, de convertirlo en una raza mucho más superior y una raza intervenida por la tecnología, lo que se conocería pues como eso, como transhumanismo, ya apuntando hacia una idea del poshumanismo y de cómo podemos alcanzar otros estadios evolutivos a partir de esa hibridación entre el hombre y la máquina. Bueno, ya en el siglo XXI también siguieron apareciendo otras películas que abordaban el cyberpunk, pero quizás este subgénero ya había perdido un poco esa frescura, esa originalidad, y estaba un tanto agotado. Y básicamente podríamos decir que las películas que ha dado los últimos años han sido prácticamente remakes o secuelas o live actions, como el live action de Ghost in the Shell. También ha habido pues películas como Ready Player One, que también han explorado mucho el tema de los videojuegos, que es un tema también muy importante en todo lo que es la cultura del cyberpunk, pero que ya prácticamente podría darse por concluido como ese momento de eclosión, de efervescencia de lo que fue pues el movimiento cyberpunk, sobre todo en el medio cinematográfico. Han habido también pues remakes como el de Blade Runner 2049, y se han abierto pues franquicias como la misma franquicia de The Matrix, con muchísimas secuelas. Pero quizás lo más importante, o lo mollar, por decirlo de alguna manera, está concentrado quizás en la década de los 80 y en la década de los 90. Bueno, podríamos concluir entonces que el género de cyberpunk se plantea preguntas filosóficas bastante complejas e importantes, que son centrales, sobre todo en el siglo XXI, ya como que prefiguraba o que funcionaba quizás como profeta de lo que iban a ser las cuestiones centrales de las implicaciones de la tecnología y de un mundo quizás como acelerado completamente por fuerzas económicas y políticas que nos llevan quizás como a un punto muy extremo, en el sentido de que la vida ahora depende justamente de la tecnología. Blade Runner, por un lado, me parece que es como el tótem inicial por el que abre un poco la puerta y el que se plantea una de las preguntas centrales de todo lo que es el cyberpunk como subgénero cultural, que es un poco si una máquina puede llegar a ser humana. Todavía son preguntas que nos planteamos, que quizás son bastante relevantes hoy en día, y que esa película es la primera que un poco las pone en la conversación. Por otra parte, también la película de Matrix, que en mi opinión cierra un poco lo que es
el cyberpunk como movimiento cultural relevante plantea la otra pregunta central también de este subgénero, que es ¿qué es real? Si la realidad es una cuestión verdadera o es un simulacro, es una construcción. Yo creo que esas dos preguntas son las preguntas esenciales que tendríamos que hacernos y sobre las que van completamente dialogando las películas y las obras artísticas de cyberpunk. Bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado esta presentación y cualquier duda, cualquier pregunta, pues la podéis dejar aquí en los comentarios. Muchas gracias y hasta luego.